Bueno, y ahora sí vamos a hablar de un tema muy frecuente que en general no le prestamos demasiada atención porque estamos acostumbrados a escuchar el término, porque sentimos que forma parte de, bueno, esas pequeñas lesiones que se pueden tener, que es la tendinitis. Está con nosotros el doctor Jorge Boreto. ¿Así se dice? Así se dice. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, porque lo tendemos como a dejar rezagado, ¿no? Sí, tendrás una tendinitis, ni siquiera lo diagnostica un traumatólogo o un especialista, ¿no? Algún dolor, alguna situación que se transforme en crónica, que genera como un impedimento para algo, es una tendinitis. Y bueno, y en algún momento pasará y nos quedamos así, ¿no? A ver, ¿qué es la tendinitis puntualmente y por qué es importante prestarle atención? Bueno, muy bien. Básicamente es importante, fundamentalmente es muy importante definir y diferenciar lo que es la tendinitis de la tenosinovitis, que son dos estructuras que afectan al componente tendinoso, pero que básicamente se localizan en diferentes lugares y que tienen una asociación con otras enfermedades que es diferente. La tendinitis, lo que habitualmente definimos como tendinitis, podemos definirlo como la inflamación de los tendones, lo que se considera normalmente. Sin embargo, estos procesos traen aparejado una inflamación inicial, pero finalmente terminan produciendo una degeneración de las fibras musculares y fibras tendinosas, porque muchas veces se producen en la zona de unión músculo-tendinosa. O sea que es como que se van atrofiando. Que se van, sí, y se van gastando y empieza a haber un cambio que se llama fibroblástico, es decir, de células reparadoras, y es un proceso que no termina de repararse y que finalmente termina formando una cicatriz interna. Ahora bien, eso es la tendinitis y eso es lo común que podemos observar en los codos de tenista o en las tendinitis básicamente de las personas que trabajan en oficina o que tienen un trabajo... O de todos los adolescentes, ¿no? Que hoy por o hoy de los con adolescentes, las tablets y los teléfonos celulares. A diferencia de un poco de lo que decíamos recién, el tema de la tablet o el tema del uso de los teléfonos celulares tiene que ver ya cuando se afectan los tendones a nivel de la muñeca o a nivel de los dedos. Ahí es la diferencia que se hace con lo que se llama tenosinovitis. ¿Por qué? Porque a nivel de la muñeca, fundamentalmente de las tendinitis más frecuentes que escuchamos o que nosotros diagnosticamos, en realidad el tendón en ese lugar se encuentra envuelto por una membrana sinovial y por un retináculo, que es una estructura que hace que el tendón pase básicamente sin poder desplazarse, o sea que tenga solamente un deslizamiento pero no un desplazamiento lateral. Y esos son básicamente las consultas más frecuentes o las patologías más frecuentes que nosotros vemos en el consultorio, que es lo que se denomina habitualmente como dedo en gatillo o dedo en resorte, o la tendinitis de la muñeca, que sí está asociada al uso de tabletas o celulares. Sí, o el dolor inclusive acá, ¿no? Que pasa a ser como ese dolor ahí frecuente. Es muy frecuente. En mujeres es muy frecuente en el periodo de posparto o lactancia, muy frecuente. ¿Por qué? Porque existen cambios hormonales. En realidad, todas estas tendinitis no tienen una causa puntual, sino que... No es que me golpeé o hice un mal movimiento. Exactamente, son multifactoriales. Okay. Son multifactoriales. El trauma, el golpe, es uno de los factores asociados, pero no toda persona que se golpea finaliza con una tendinitis. Claro, está bien. Ni toda persona que hace un trabajo repetitivo o una actividad repetitiva finaliza con una tendinitis, por eso son multifactoriales. Hay que definir bien también, por supuesto, y es muy importante, lo que son las tendinitis inespecíficas o primarias de lo que son las específicas. Las específicas están asociadas a enfermedades que tienen la predisposición o favorecen hacer las tendinitis, como puede ser diabetes, como pueden ser las enfermedades inflamatorias. Claro. Y que no es el grupo que puede ser consecuencia en este de una artritis, por ejemplo. Es una artritis reumatoidea, Perfecto. enfermedades de colágeno, exactamente. Básicamente las que nosotros hablamos ahora son estas multifactoriales, que no tienen una causa puntual y que sí se afectan sobre todo a nivel de los dedos, a nivel de la muñeca o a nivel del codo. A ver, ¿hay tendinitis también en la espalda, en el cuello, en las cervicales? ¿O cuando hablamos de tendinitis tiene que ver únicamente con esto? No, no solamente únicamente. O sea, las tendinitis, cualquier tendón del aparato osteoarticular puede estar afectado. Básicamente, los más frecuentes son a nivel del codo, a nivel de la mano y la muñeca, a nivel de la rodilla o a nivel del tobillo. Perfecto. La tendinitis aquilea, la tendinitis rotuliana, eso sí están más asociadas a prácticas deportivas, pero que finalmente también están dentro del mismo grupo, o sea, se presentan en personas que van de 30 a 50 años,
En alguna de ellas principalmente afecta a las mujeres y en los procesos crónicos estas tendinitis pueden llevar a algunas rupturas tendinosas, fundamentalmente sobre todo lo que es a nivel del tobillo. Perfecto. A ver, si nosotros nos quedamos en reposo, lo que supuestamente pensamos, o dejamos de hacer una determinada actividad, ¿esa tendinitis se va a resolver? La respuesta imagino que es no. Porque si es multifactorial, digamos, debemos encontrar de dónde viene. Exactamente. Lo que hay que definir una cosa es, la mayoría de estas tendinitis son por sobrecarga o sobreuso, ¿de acuerdo? Entonces, el reposo absoluto no sirve. Lo que hay que hacer es distribuir esa actividad que nosotros hacemos, reglar esa actividad que nosotros hacemos, sobre todo si se asocia a actividades repetitivas que nosotros necesitamos hacer todos los días o actividades deportivas. Lo que tenemos que hacer es generar periodos de descanso, bajar el nivel de actividad, pero no generar inmovilizaciones, o sea, ni reposos absolutos. Eso no lleva a una curación, sino que lleva a atrofia muscular, lleva a otras secuelas que van a generar ese tipo de tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento indicado? Estoy escuchando así con los ojos abiertos. Está bien. ¿No? El tratamiento indicado básicamente es... Y esto es general, porque hay que tener en cuenta que cada tendinitis tiene una particularidad y algún tipo de tratamiento. Pero general los tratamientos tienen que ver con el reposo relativo, y relativo se refiere a bajar el nivel de intensidad. Pero no la actividad. Y la frecuencia, exactamente, pero no la actividad. Nivel de intensidad y de frecuencia. También es muy importante, de acuerdo al tipo de tendinitis, generar una rehabilitación que tiene que ver con elongación y fortalecimiento de los grupos musculares afectados para preparar y para evitar que vuelvan a generarse. O sea que la elongación es fundamental para evitar la tendinitis que se vuelva a repetir o inclusive tener una tendinitis que nunca tuvimos. Los deportistas, la pretemporada en un deportista es muy importante para evitar que se produzcan este tipo de lesiones. Y eso es prepararse para evitarlo. Entonces, los que no son deportistas necesitan también tener una preparación, una pretemporada entre comillas, para evitar que se produzcan estas lesiones. Habitualmente las lesiones comunes, como lo que se define el codo de tenista, que es una de las clásicas tendinitis a nivel del codo. Que no necesariamente la tiene el tenista, ¿no? Que la puede tener cantidad de personas, aquel que levanta pesa, que levanta una bolsa de cemento, el que trabaja en una oficina. Que trabaja en una oficina, exactamente. Porque si no pareciera ser que estamos hablando de alguna persona en particular y tiene ese nombre, pero afecta a una gran cantidad de población. Exactamente. Tiene ese nombre porque básicamente tiene una asociación bastante cercana a la práctica de ese deporte, pero que habitualmente se da en personas que tienen una actividad amateur, o sea, no en los profesionales. Y eso tiene que ver porque también es algo muy importante, la corrección de la técnica. La técnica en este tipo de deportes es muy importante poder tener una buena técnica para evitar este tipo de lesiones. Y ahí volvemos a hablar de lo que es la preparación, una pretemporada en un deportista. Ahora bien, eso es básicamente el tratamiento general que se hace y el tratamiento médico que se hace. Cuando estos tratamientos fracasan, y estos tratamientos pueden fracasar, y hablamos de, depende del tipo de tendinitis, pero este tratamiento puede tener una tasa de fracaso que puede ser del 30 hasta del 50%, o sea que la mitad puede mejorarse y otra mitad no. Cuando no avanza eso, existen otros tipos de tratamiento. Los otros tipos de tratamiento fundamentalmente están dados, el siguiente es la aplicación de infiltración, de la medicación que es un corticoide, una medicación corticoidea, que tiene sobre todo a nivel de la muñeca o a nivel de la mano, tiene tasa de curaciones y de éxitos que van del 70 al 90%. Ahora, hay una pregunta que siempre hacen los pacientes y que me parece que es muy pertinente. ¿La infiltración cuánto me va a durar? Claro. Entonces, porque aparte no puedo vivir infiltrado. Exactamente. Lo que es importante entender es lo siguiente. Cuando uno utiliza una infiltración para el tratamiento de estas patologías, y hay que sacar el mito de lado de las infiltraciones, cuando uno utiliza esto, el objetivo es la curación de esta patología. O sea que esta infiltración también va a ser efectiva en la curación, no solamente es pasar el momento. Exactamente, y eso es muy importante. Los pacientes tienen que entender que el objetivo de una infiltración en esto es curar la patología.
Si la infiltración fracasa, o sea, en ese porcentaje que hablamos, que puede ser de un 30 a un 10% de fracaso, recién ahí es cuando uno plantea alguna opción quirúrgica. Estas tendinitis o estas tenosinovitis pueden operarse, cuando fracasan los otros tratamientos. Habitualmente no, el tratamiento de elección o el tratamiento inicial no es un tratamiento quirúrgico, pero estas ¿Pero tendinitis qué se pueden hace operarse. en una intervención quirúrgica? ¿Cómo se Depende resuelve? del tipo de tendinitis que tengan. Y por eso yo definí inicialmente lo que era una tendinitis de lo que era una tenosinovitis. Sí. A nivel de la muñeca, donde pasan por estructuras que son como túneles, lo que es necesario es abrir ese túnel, porque básicamente la lesión histopatológica, la lesión patológica que se produce tanto en el dedo en resorte o en esta tendinitis de muñeca, que es la que se llama de Kerbein, básicamente lo que se produce es un engrosamiento de la pared de ese túnel y eso provoca una fricción del tendón en el pasaje. Claro, y por eso duele. Y por eso duele, por eso produce alteraciones a nivel de la configuración que tiene las fibras de colágeno a nivel del tendón. Entonces el objetivo de la cirugía básicamente es abrir ese túnel para que haya un deslizamiento de los planos tendinosos sin fricción. ¿Y acá en el codo también? A nivel del codo no, a nivel del codo no hay estructura, sino que básicamente no hay una estructura que se deslice como el tendón a nivel de la mano o de la muñeca, sino que lo que se hace básicamente a nivel del codo es, existen diferentes técnicas, pero básicamente es llegar a la zona donde existe una degeneración de ese tendón, desinsertarlos, es decir, despegarlos del hueso a donde llegan y a donde se produce esa degeneración, para que se produzca una curación de esa zona, disminuyendo el dolor. Ahora, sobre todo no acortar, no todo lo acortar, contrario, que es lo que uno supone, ¿no? Decir, bueno, me hacen una intervención quirúrgica, me cortan ese pedazo que está mal y lo vuelven a juntar. No, porque estaría justamente provocando una inmovilización. Una de las técnicas es elongar, es provocar un descenso de esa inserción de los tendones. Esa es una de las técnicas más comúnmente utilizadas. Y por otro lado, es importante que, sobre todo en esta patología que es la del codo, tengan en cuenta los pacientes que no es que se operan y inmediatamente tienen vuelven a la actividad, sea laboral o sea deportiva. Esto tiene un proceso de recuperación más bien de largo. 3 a 6 meses. Está bien. Eso es importante porque siempre cuando hablamos de las tendinitis sabemos que cuesta resolverlas o cuesta curarlas y forma parte de toda esta enorme variante que el doctor nos ha planteado, ¿no? La primera parte del tratamiento, probar la segunda si no funciona y en todo caso la tercera como última alternativa. Exactamente. Gracias, doctor, ha sido un placer. Por favor, tenemos que hacer la gracias. última pausa. Después de la misma estaremos respondiendo tus consultas. Ya venimos.